Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Aida Karina Ramoyonda. Hoy vamos a hablar sobre el habla y lenguaje del curso del desarrollo del lenguaje del programa de licenciatura en pedagogía infantil. Soy de la zona UDR La Plata. Bueno, ¿cuál es la introducción de este trabajo? La introducción. El lenguaje y el habla son una de las grandes modalidades en la comunicación de la humanidad. Por ende, cada uno de ellos contiene diferentes conceptos, pero con la misma finalidad de impartir comunicación humana en diferentes aspectos del desarrollo humano. En la introducción, un breve boca abierta sobre lo que hoy vamos a dar a conocer. El objetivo de esta información, el objetivo principal es identificar la diferencia entre el habla y el lenguaje, como estos dos se implementan en la comunicación humana en diferentes sentidos. De igual forma, qué problemas esto podrían tener en el desarrollo humano o que en la humanidad, digamos, el ser humano, qué problemas podría presentar entre lo que es el habla y el lenguaje. Vamos a dar a conocer sobre ese sentido. Como tercer punto tenemos lo que es la diferencia entre el lenguaje y el habla, la definición en sí y el concepto de qué es el lenguaje y el habla. Bueno, pues primero que todo el lenguaje pues es una capacidad física y fisiológica que tiene el ser humano desde su nacimiento, que es una evolución, un desarrollo que el niño al nacer tiene y que lo va experimentando a manera de que vaya creciendo y vaya ejerciendo su evolución y desarrollo en diferentes sentidos. Es la capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. También el lenguaje requiere de la lengua y el aura para ser expresado. De igual forma, es una habilidad humana, así como le decía, es una habilidad natural que tiene el ser humano, que ya crece con esa capacidad y a partir de su crecimiento se va desarrollando y evolucionando. El habla, bueno, en este caso el habla depende de lo que es el lenguaje. El habla es una expresión individual de lengua, es como un lenguaje que se maneja pero en una zona nomás, así como en el caso de los jóvenes que hay en ciertas partes, digamos que un paisa tiene un sentido de referirse a las cosas, un pastuso tiene su habla, tiene su acento, su entonación. Lo mismo pasa con las diferentes hablas o dialectos que existen. Entonces, ¿esto qué? Está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y entre otros. Se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. Aquí está una imagen donde se ve al fondo de una institución educativa. Se ve al fondo que hay unos estudiantes están dando a conocer sobre unas propuestas electorales. Bueno, este lenguaje está complementado en trastornos, no el lenguaje que nosotros utilizamos, pues en ciertas personas puede haber un trastorno, ya sea trastorno del habla o trastorno del lenguaje o un retraso del lenguaje. ¿Cuáles son los trastornos del habla? Uno de los ejemplos tenemos la dificultad para formar correctamente las palabras o sonidos específicos, dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas. El retraso del lenguaje, como su nombre lo dice, la capacidad de entender y hablar, desarrollar más lentamente que lo habitual. Trastorno del lenguaje, tenemos lo que es la afasia. Como un ejemplo, la afasia es la dificultad para entender o hablar parte del lenguaje debido a una lesión cerebral o cómo funciona el cerebro. Trastorno de pensamiento auditivo, dificultad para entender el significado del sonido del oído que envía el cerebro. Esto está estipulado en el Centro para el Control de Desarrollo Infantil 2013 en la página 3. Tipo de comunicación, tenemos lo que es la comunicación oral, comunicación escrito, mímica y pictórica. La comunicación oral es por medio del lenguaje, escrito por medio de la escritura, mímico por medio de señas, lenguaje pictórico, entre la presentación de imágenes, formas y etcétera.
¿Cuál es la conclusión? El lenguaje es uno de los roles que tenemos los seres humanos para poder comunicar. No todos los seres humanos tenemos la misma comunicación para darnos a conocer un objetivo a las demás personas, ya que si existe un lenguaje se acomoda dicho destino a cada persona para darse a entender. La comunicación humana ha sido un patrimonio muy grande en el que el habla sin el lenguaje no existiría. En cambio, el lenguaje sin el habla sigue siendo el lenguaje, pero aunque ambos contribuyen a un mismo fin, sin de implementar una comunicación en la sociedad. Bueno, muchas gracias.